Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores... Muy buenos días, amigos, les habla Jesús Luna. Enviamos un fraternal saludo a Lourdes Martínez y Antonio Peregrino, así como al amigo Martín Esparza, quien en esta ocasión no pueden estar con nosotros por motivos de trabajo, pero les damos un saludo afectuoso a todo nuestro auditorio que nos escucha en el interior de la República y en los Estados Unidos y parte de España a través de internet, de nuestra página www.frecuencialaboral.com. También saludamos con afecto a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, a quienes les deseamos lo mejor en este año 2014 que empieza, e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bueno, en este año del 2014 se conmemoran algunos eventos históricos, unos positivos y unos no tan positivos. Recordemos que el pasado 7 de enero se conmemora el 107 aniversario de la gesta histórica del movimiento en Río Blanco, en Veracruz, cuestión que pasó inadvertida para gran parte de los trabajadores y de los medios de comunicación, pero que sin duda este evento marcó uno de los aconteceres históricos más importantes en el movimiento obrero, pues sin duda contribuyó a gestar lo que después conoceríamos como nuestra Constitución, el artículo 123 constitucional. Pero también en este año conmemoramos, por así decirlo, dos acontecimientos que sin duda han incidido en la historia de nuestro México y que seguirán incidiendo en la medida que los trabajadores pues alcancemos a comprender la magnitud de estos eventos. Por un lado tenemos que hace 20 años se firmó el Tratado de Libre Comercio, en el cual el entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nos decía en sus discursos que con este Tratado de Libre Comercio pasaríamos al primer mundo, que se generarían empleos y sobre todo que habría riqueza en los hogares mexicanos, que el campo mexicano crecería, que la industria crecería, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos también lo que demostró la realidad de este país, el levantamiento en Chiapas por parte del ejército zapatista, que sin duda pues vino a trastocar toda la concepción que se tenía de los movimientos armados, no solamente en México, sino en gran parte del mundo, pero que vino a demostrar una realidad que se vive en este país. Basta recordar qué es lo que nos decía el entonces presidente Salinas de Gortari. Nos decía en su momento que con el Tratado de Libre Comercio se abría una perspectiva histórica para México en el sentido de que teníamos más de 350 millones de potenciales consumidores de nuestros productos y que era la puerta para posteriormente abrir nuestro comercio hacia otros países. Pero este balance quizás nos va a hablar en un momento más uno de nuestros compañeros invitados, que es el doctor Arturo Pacheco Espejel. Él es un especialista en estos temas y también nos acompaña en este espacio el compañero Pedro Villegas Rojas, que él es director del Centro Nacional de Promoción Social, una institución que se dedica a la formación de los trabajadores y que editan dos revistas, que es Trabajo y Democracia Hoy y Cuadernos de Trabajadores. Pero decíamos, ¿cuál es nuestra triste realidad a 20 años? A 20 años nos vuelven a ofertar la apertura comercial, se acaban de hacer reformas importantes como fue la energética. A diario escuchamos en los anuncios, tanto en los periódicos como en los medios de comunicación masivos, que la jauja viene para todos los trabajadores, se nos promete mejores empleos, reducción en las tarifas eléctricas, reducción en el consumo del gas, o en el costo del gas más bien dicho, se nos ofrece mejores empleos, se nos ofrece perspectivas totalmente diferentes. Quizás tendremos que esperar 20 años para darnos cuenta si esta realidad va a ser efectiva o no, pero por el momento pues todo parece indicar que no va a ser así.
Y para comenzar, vamos a entrar con la presentación del compañero Pedro Villegas Rojas, que nos hablará sobre, qué está haciendo el sindicato mexicano, cuáles son las perspectivas que tiene, qué actividad está haciendo ante estos embates. Recordemos que en el 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo. Cuando se reforma la Ley Federal del Trabajo también se nos promete que con esta reforma pues los juicios serían más rápidos, se aplicaría una justicia más eficiente, en fin, habría más empleos, etcétera. Y para esto entraremos a nuestro ring laboral. El ring laboral. Pues bien, Pedro Villegas, él es, decíamos, director del Centro Nacional de Promoción Social. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias, Jesús. Buenos días, compañeros que comparten esta mesa. Buenos días al auditorio. Primeramente, habría que señalar una realidad que vive el país, una realidad donde recientemente hubo un incremento al salario mínimo del 3.9%, que en realidad fueron 2 pesos con 52 centavos, en donde escasamente 7 millones de la población trabajadora es la que percibe precisamente menos de un salario mínimo. De ellos, 12 millones perciben de 1 a 2 salarios mínimos y 10 millones perciben de 2 a 3 salarios mínimos, en donde existe todavía una escalada de empleos a través de servicios profesionales, los llamados trabajadores por honorarios, que ha ascendido a 7 millones. Y quiero empezar señalando esto porque resulta que efectivamente parte de los argumentos para reformar la Ley Federal del Trabajo fue que se generarían más empleos. Y resulta que en donde más empleos se está generando es precisamente bajo este esquema de trabajo por honorarios. Cabe señalar también que en este contexto de la reforma laboral, pues ha transgredido más derechos, no solamente de carácter individual, sino también de carácter colectivo. No es cierto que haya habido una mejor oferta de trabajo para los trabajadores con salarios dignos. En la reforma nunca se tocó el punto de los salarios, y sin embargo lo que vino a hacer fue a flexibilizar las condiciones de trabajo, y por eso vemos ahora conflictos que se están dando en toda la República. Los más mencionados, y creo que el que tenemos más presente, es lo que sucede con los compañeros de Aeroméxico, en donde se simula ahora 2 tipos de contratación individual de trabajo para los trabajadores que estaban en activo y ahora para los futuros trabajadores. Y un poco la lógica que han seguido precisamente con el tema de las reformas estructurales, en donde no solamente se reformó la Ley Federal del Trabajo, sino viene a reformarse una serie de leyes. Y el movimiento sindical, desde mi punto de vista, pues está callado. Son pocas las organizaciones que se han manifestado al respecto. Hay un movimiento sindical, yo creo, que sufre de una crisis de valores, en el sentido de que lo que más se percibe es la desunión. Hay 5 expresiones del movimiento sindical en nuestro país, del 10% de la población económicamente activa sindicalizada, en donde está por un lado el Congreso del Trabajo, por otro lado la Unión Nacional de Trabajadores, por otro el Frente Sindical Mexicano, en un cuarto lugar la Coordinadora Mexicana de Trabajadores, y en un quinto lugar el sindicalismo blanco, la Alianza Sindical Mexicana, que desafortunadamente es la que más ha crecido en nuestro país. Pero desde luego que muy escasamente ha habido reacciones. Creemos que
se debe a la falta de identidad y sentido de pertenencia de los trabajadores a sus organizaciones, y me parece que es el gran desafío para este año. Y en general, en esta perspectiva, Pedro, que hablas de la crisis del sindicalismo mexicano y con toda una serie de reformas, y sin duda, bueno, en este año que empezamos, el año pasado se aprobó la reforma fiscal en la que incluso dejan de ser deducibles algunas prestaciones que se les da a los trabajadores. En algunos sindicatos tenemos la referencia que se está proponiendo desaparecer ciertas prestaciones precisamente, y aún así los sindicalismos parecen no reaccionar. Tenemos una tasa inflacionaria en este mes de enero que rebasa cualquier expectativa, se dice que es la peor en 20 años, y nos habla que el año no va a ser muy bueno para los trabajadores. Está hablando de posiblemente una inflación del casi 5% anual, y ya vimos, si tú haces la referencia de cuánto fue el aumento a los salarios mínimos. En ese sentido, ¿tú qué crees que el sindicalismo, porque aparte de la falta de valores, qué otros factores podrían estar presentes para su inactividad o su poca presencia pues propositiva de los sindicatos? Bueno, desde mi punto de vista, lo que se pretende es precisamente desanimar, inhibir la organización de los trabajadores. Yo creo que este tipo de medidas laborales que son, pero que son antisociales desde mi punto de vista, tienen un objetivo fundamental. Es precisamente inhibir la participación de los trabajadores en sus organizaciones sindicales. Porque efectivamente, cuando se habla de gravar las prestaciones, inmediatamente surge la idea de qué es lo que el trabajador puede aspirar. Si de por sí la organización sindical por excelencia ha sido una fuente de poder reivindicar, de poder promover derechos de los trabajadores a través de las prestaciones extralegales. Cuando ya no se tiene este objetivo, al trabajador le puede saltar, pues, ¿qué sentido tiene estar sindicalizado? Y desde esa perspectiva parece que lo que puede representar es un debilitamiento más en el número de afiliación de los trabajadores a las organizaciones sindicales, lo cual me parece muy riesgoso. Por eso se fomenta ahora más el empleo a través del trabajo por honorarios, se fomenta más el empleo eventual, porque entonces ningún trabajador puede apelar a estar organizado sindicalmente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es un gran desafío el que tiene el movimiento sindical de poder incorporar no solamente a los trabajadores agremiados a su sector, sino incluso pensar en otro tipo de trabajadores, ¿no? Trabajo infantil, jóvenes trabajadores de la economía informal, que bueno, pues siempre son los más vulnerables en este sentido, ¿no? Perfecto. ¿Y algún comentario adicional que quieras hacer, Pedro? Bueno, yo creo que estamos a un año de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Las consecuencias son muy palpables. Nada de lo que se nos dijo es lo que se ha evidenciado, sino todo lo contrario. No hay más empleos, hay más empleos precarios, hay más contratación a través de el trabajo eventual, hay más flexibilización en las condiciones de trabajo de los trabajadores. Esto se ha evidenciado a través de una suerte de forzar esta situación a través incluso de los tribunales laborales. Pero yo iría más allá. Incluso en el tema de los servidores públicos se ha suscitado esto, ¿no? En diferentes partes de la República, en los municipios, en el Estado de México, en Nayarit, se ha dado ese fenómeno en donde los presidentes municipales han sometido a la consideración del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje juicios por desequilibrio económico.
a fin de poder reducir las prestaciones de los trabajadores, cosa que me parece es muy lamentable porque se están vulnerando derechos adquiridos de los trabajadores. Pues muchas gracias, Pedro, director del Centro Nacional de Promoción Social y editor de las revistas Trabajo y Democracia de Hoy y Cuaderno de Trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, tenemos también en el estudio al compañero Hugo Manuel Bautista Flores y al compañero Gerardo Sánchez. Ellos son secretario general y secretario de actas, secretario de actas del Sindicato de la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. Bienvenidos, compañeros. Y lo importante aquí, su participación va a ser, sin duda, el transporte en la Ciudad de México juega un papel vital porque son los que usamos los trabajadores comúnmente y es de los pocos transportes que todavía conserva su precio de 2 pesitos, que no nos lo han aumentado. Pero leímos en la prensa recientemente, Hugo, que ustedes ya están en revisión contractual, tengo entendido eso, y además hubo una declaración del secretario de Vialidad de que existía la posibilidad de quitar 15 rutas del total de 94 que opera la red de transporte público de pasajeros. ¿Qué nos podías decir al respecto, Hugo? Sí, antes que nada, buenos días a todos, feliz año. Un saludo a Martín Esparza, que nos encuentra, a Lulú, naturalmente, y a todos los trabajadores del Sindicato del Transporte de Pasajeros. Precisamente este pasado 13 de diciembre metimos un pliego petitorio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por una revisión contractual. Nosotros primeramente le estamos dando mucho énfasis no solamente a la cuestión económica de los trabajadores, sino por la experiencia que tenemos en el medio del transporte, estamos poniendo por encima mejorar todavía la calidad del servicio entre la frecuencia de un autobús a otro. Porque bueno, aquí mismo hemos comentado de la falta de parque vehicular que necesitamos para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Nosotros contamos autorizados con un parque vehicular de 1,290 autobuses, pero históricamente, en función a que no hubo una atención al parque, estábamos operando con 400 autobuses, 480. Actualmente, con todas las propuestas que ha venido dando el sindicato en todo el segundo semestre del 2013, estamos operando con un promedio de 800 autobuses ya, y podemos seguir mejorándolo, no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Es el tema que estamos presentando en esta revisión contractual, que ya inició el primer diálogo el pasado 7 de enero. Fue la conciliatoria y el día de ayer fue la primera reunión ya en forma en el sindicato, que se encuentra en la avenida del Taller 367, para ver cuál va a ser la dinámica de operar, cómo vamos en cuáles económicas, administrativas, ¿verdad? Pero este tema es delicado porque como es una revisión contractual, bueno, pues tenemos que meter toda la documentación como debe ser en términos legales, jurídicos, para que si hubiera, que no lo deseamos, ¿verdad?, un estallamiento de huelga, bueno, pues tengamos todo como acreditarlo para que no haya algo contrario, que viene siendo una huelga y que pudieran declararla inexistente, ¿verdad? Todos esos requisitos los estamos llenando muy, muy puntual, muy legalmente. Viene una asamblea que es el próximo viernes 17 a partir de las 8 de la mañana y que, bueno, nuevamente vamos a recabar toda la información bajo firmas para que ratifique la asamblea la posición del sindicato, en este caso fortalezca y apoye todo el pliego petitorio. Esto es muy fundamental porque, bueno, repito, nosotros no queremos generar un conflicto en la ciudad. Actualmente transportamos 500,000 usuarios diarios, sin contar las gratuidades, que son de cada 10 son 4 gratuidades: tercera edad, jóvenes en riesgo, personas con discapacidades distintas, ahora los comités vecinales que ya también les autorizaron. Son miles de tarjetas de gratuidad, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos generar un problema, pero sí queremos que el gobierno y la administración de la red de transporte se sensibilice y escuche esas propuestas que van a ser beneficiadas toda la ciudadanía, porque es algo que lleva primordial en este pliego petitorio. Evidentemente el sueldo, las prestaciones, pues también son importantes, porque pues ya se mencionó aquí el compañero Pedro cómo está la economía del país, y evidentemente pues la ciudad se encuentra también en un estado muy complicado, sobre todo en este incremento al salario, ¿verdad?
son arriba de 2 pesos y que no llega a 3 diario. Entonces, pues si podemos ver, no alcanzaría para un viaje, ¿verdad? Porque adicionalmente a lo que menciona el licenciado Luna, pues hubo una declaración por parte del titular de la CETRAVI donde menciona que pretende desaparecer 15 rutas de las 94 que tenemos. Y bueno, pues estamos diciendo que vamos a mejorar, los trabajadores están llevando las propuestas con la experiencia que tenemos desde hace muchos años para que esto mejore, pues es incongruente, porque si él retira 15 rutas, porque él es el presidente además del Consejo de Administración de la Red de Transporte, bueno, pues entonces tendrían que entrar el concesionado y se elevaría de 2 pesos, se elevaría prácticamente al 175% o al 200%, porque pagarían 5.56 pesos los ciudadanos. Y si el incremento hablamos de que es de 2.46 a 2.52, bueno, pues no alcanzaría ni para ir a trabajar, mucho menos para el de regreso. Entonces, yo creo que antes de tomar una decisión de esta naturaleza, el titular de la CETRAVI, pues habría que consensar con los usuarios que transportamos, ¿verdad? Que se haga un plebiscito con estos 500,000 de usuarios diarios y que vean si efectivamente es factible. Y yo pienso que sería lo contrario. Tendríamos que meter más autobuses en esas rutas donde él pretende, no sé a cuáles se refiera, pero precisamente nosotros ayer enviamos un documento al licenciado Rufino, con todo respeto, para que pues, nos den una mesa de trabajo y podamos ver primeramente nada a qué ruta se refiere, porque bueno, pues lejos de querer disminuir, hay que aumentar, porque cuando el concesionado tiene algún accidente o el metro falla, pues entra RTP a brindar el servicio gratuito, ¿verdad? Y bueno, prácticamente somos la segunda organismo después del metro en transportar a tantos miles de usuarios. Entonces, pues esto sería algo incongruente por parte del titular de la CETRAVI. ¿Y cuál es su fecha para que decidan si está en la huelga o no, Hugo? El día 15 de febrero, o sea que al primer minuto del día 16 pues estaremos tomando una decisión si es que no llegamos a un acuerdo en cuanto al salario, prestaciones, pero principalmente, repito, a que atiendan estas propuestas que vamos a dar. Ya están plasmadas en el documento luego petitorio, pero queremos desglosarlas. Pretendemos hacer una conferencia de prensa independientemente de la asamblea, presentarlas también ante el jefe de gobierno, que vea que efectivamente es muy factible esta propuesta que estamos dando, mejorar la calidad en todo el ámbito. Muy bien, Hugo. ¿Algún llamado que quieras hacer a tus compañeros? Sí, naturalmente que asistan este 17 de enero a la asamblea, porque vamos a hacer 2 por estatutos. Tenemos que hacer una ordinaria informando el rendimiento de cuentas y las actividades que se han hecho en el último semestre y las actividades del próximo semestre. Pero a las 10 de la noche concluye e iniciamos una extraordinaria para el tema de la documentación legal, que en caso de que no llegamos a un acuerdo, bueno, todo el término jurídico para un extrañamiento a huelga. Que no queremos llegar a eso, ¿verdad? Que se entienda claro, pero que necesitamos la participación de la mayoría de los compañeros sindicalizados y compañeras para que tomemos esta decisión bajo firmas y bajo una asamblea que quede bien estipulada. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Gracias. Bueno, pues queremos darle un reconocimiento especial al compañero David Muñoz, quien es el que se hace cargo de los controles técnicos y en especial pues su enorme colaboración para que este programa pueda transmitirse en lo mejor que sea posible para nuestros radioescuchas. Le invitamos a que llame, estamos transmitiendo en vivo, participe. Nuestros teléfonos en cabina son 5516-7760 o al número LADA sin costo 01800 581-8248. Asimismo, le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y le dé clic al banner que tenemos publicado de la Cámara de Diputados para que conozca a detalle la información del programa Diputada Amigo, Diputada Amiga. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo, Pues bien, la pregunta que tenemos hoy es, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo que fue reformada en diciembre del 2012,
¿Qué tipo de sindicatos pueden constituir los trabajadores? Amigos, los invitamos a que participen, que nos den la respuesta. De este, no sé si el director de SEMPRO nos trajo algunas revistas para que podamos obsequiar a nuestros amigos. Bueno, tenemos 2 ejemplares, nos pueden llamar aquí al estudio y dejar sus datos para que puedan pasar a coger sus revistas aquí a ABC Radio. Por otro lado, tenemos una situación que es bastante importante para los trabajadores. El día próximo 27 de enero se constituye la Central de Trabajadores, ¿es así, Hugo? Va a ser para el día 22 y 23 de febrero, ya la cambiaron, es el Congreso, ya el Congreso de la nueva Central de Trabajadores. Sí, estaba programada para enero, pero se cambió para el 21 y 22 de febrero. ¿Ustedes van a participar ahí, Hugo, en la Naturalmente, cuestión de la nueva central? Naturalmente, precisamente viendo todas las reformas estructurales, ¿cómo nos vamos a poder defender? Pues bajo una unidad de sindicatos democráticos que realmente representan a los trabajadores, son electos por los trabajadores, y que bueno, es la mejor opción que pueda haber. Ya no creemos en ningún partido político, lo que mejor tenemos que hacer es a través de la verdadera unidad que pueda conservar los derechos y la justicia de los trabajadores. Perfecto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, pues regresamos. Tenemos aquí, decíamos, al compañero, al doctor y amigo nuestro Arturo Pacheco Espejel. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y le solicitamos que pudiera acompañarnos. Él es un excelente especialista, investigador, ha editado algunos materiales hace algunos años, conjuntamente con el Centro Nacional de Promoción Social, editó un libro que se llama La Productividad Hoy. Sin duda es un tema que ya pareciera olvidado, mas sin embargo en la reforma laboral que se hizo en el 2012, pues se vuelve a tocar el tema de la productividad, y ya parece que la productividad pasó más bien a un modelo de aplicación y de imposición que de consenso y diálogo que debía de ser entre trabajadores y empresas. Pero para hablarnos de esto y otros temas, vamos a nuestro segundo ring laboral. El ring laboral. Bien, buenos días a todos y gracias, Jesús, por esta invitación y esta oportunidad de comentar brevemente pues esta, digamos, situación actual nada favorable, yo diría, para los trabajadores, no solo del país, sino yo creo que pues del planeta entero. En mi opinión, coincidiendo en mucho con lo que dijo Pedro Villegas, creo que yo resumiría a lo mejor este asunto de la situación de los trabajadores en 2 palabras, 2 cuestiones. Yo veo un desastre social y veo una tragedia política, digamos. Entonces, desastre social, porque bueno, ya algunos datos los dio Pedro, en términos de la caída del poder adquisitivo del salario, que no es nuevo, viene de décadas, pero tal vez la tragedia política yo la concibo como el vacío de perspectiva y de estrategia de parte de los trabajadores ante esta situación, ante este desastre. Y ya lo decía también Pedro, hay un vacío de identidad, de clase de los trabajadores, pero esta realidad yo la veo como una consecuencia de, es decir, en efecto, los trabajadores tienen una pérdida de identidad muy fuerte, pero sobre todo en términos del concepto de clase. Se reconocen tal vez como trabajadores, una palabra genérica, pero no en todo su contenido político y de transformación, que es el concepto de clase. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora de crisis, se habla de crisis del país, crisis económica, pero pues, por ejemplo, tendríamos que decir crisis para quién. Si aquí estuviera sentado Slim, pues Slim diría, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál crisis?
o estos 200, 300 personajes que realmente son los que tienen el país en sus manos, pues ellos dirían, pues ¿cuál crisis? Entonces, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de crisis de los trabajadores desde una perspectiva de clase. Entonces, bueno, en efecto hay un vacío de identidad, una identidad muy débil de la mayoría de los trabajadores, obviamente no todos. Pero eso, decía yo, es una consecuencia de ¿qué? Y me parece, o yo veo justamente dos razones, o dos fuerzas, o dos aspectos, causas que están generando esto. Una es, pues sí, la falta o la débil preparación de los cuadros sindicales en nuestro país. Preparación teórico-política sindical. Pensamos, o desgraciadamente, que los cambios, las transformaciones se van a dar con ganas, con muchas ganas, con mucha voluntad. Y yo lo que creo es que no es suficiente eso, es necesario eso. No es suficiente. Si no se tiene una preparación política, teórica, para comprender la situación, para dar alguna explicación coherente desde una perspectiva de clase, insisto, entonces muchos esfuerzos se van a ir no van a tener mucha repercusión y van a generar justamente frustraciones. Se hacen marchas, se han concebido estos grandes frentes y no pasa nada, realmente. O sea, pareciera que es un poco como para darnos ánimo, pero en la práctica no se traducen en un freno a estas reformas, por ejemplo, contrarreformas en contra de la sociedad, en contra de la mayoría de los trabajadores, etcétera. Entonces, es necesario esta preparación y creo que ahí tenemos problemas. Cuando digo preparación, que no se entienda que se requiere que los líderes sindicales hagan un doctorado en economía política, no, ni mucho menos, pero sí creo que hace falta mucha preparación, mucha discusión de este tipo. Creo que los esfuerzos que hace CEMPROS y otras organizaciones son muy importantes con la edición de las revistas, de material para los trabajadores, para que se discuta y se analicen los problemas, pero teóricamente, insisto, hace falta teoría política, económica, etcétera. Bueno, y ante esta débil preparación de los trabajadores, pues también, obviamente, una de sus consecuencias es una falta de una referencia organizativa, una referencia de organización de los trabajadores, nuevamente insisto, de clase. Y creo yo participé un poco en estos esfuerzos de la nueva central. Me parece que por ahí puede ser esta construcción de esta referencia de clase, insisto, de clase, porque ojalá que los compañeros que están al frente de esta iniciativa, que se va esperemos que cuaje ahora en febrero, no pierdan de vista esto. Bueno, no solo las cabezas, sino los trabajadores que participen, las bases, el concepto de clase. Pareciera ya que debe estar, lo estamos sacando del closet, cuando debería de ser un aspecto central que le diera identidad a esta nueva central y que fuera su peculiaridad, clase. Eso permitiría la independencia que todos deseamos del movimiento obrero, independencia obviamente del Estado, de la clase empresarial, pero sobre todo de los partidos. Los partidos actuales, ya obviamente no voy a hablar de la derecha, del PRI y demás, pero estoy hablando de los llamados partidos de izquierda. O sea, bueno, ahí se tiene que dar esa discusión. No pueden los trabajadores seguir esperando un mesías de izquierda que los rescate y les diga por dónde, por favor.
debería de ser todo lo contrario. O sea, los trabajadores tendrían que tener, deberán de tener su propio proyecto de clase, de transformación de este país, y los partidos o los líderes de partidos que quisieran retomar algunas cosas, pues que lo hagan, pero si no, pues no lo harán y punto. Una pregunta, Arturo. En este contexto que hablas tú de la necesidad de construir los trabajadores un tipo de organización diferente, y con el anuncio de la posibilidad de la construcción de una nueva central, sabemos, bueno, en México existen infinidad de centrales o de organizaciones sindicales de trabajadores. ¿Una central más sería necesario? Sí, en mi opinión, desde luego, sí tiene estas características que yo estaba mencionando. O sea, si va a ser, digamos, del mismo tipo, pues nada más a lo mejor estaríamos hablando de una central un poco más grande que el Frente Sindical Mexicano o que la propia UNT, digamos, si quisiéramos verlo por ahí. No, o sea, yo he planteado que mejor pocos, pero de clase y bien cohesionados, con un proyecto político claro, de independencia, de democracia, que muchos digamos un poco con una ambigüedad en ese programa político o en esa estructura y filosofía política sindical. Entonces yo pienso que puede ser que es una oportunidad esta nueva central, siempre y cuando, en mi opinión, desde luego, tenga estas características. Entonces la respuesta es sí es necesario, urge, pero con estas características. Y yo iría más adelante, si me permites, Jesús. Yo creo que la transformación de este país, de esta situación catastrófica que dije, no es solo una tarea de los trabajadores ya organizados en términos de clase. Será necesario, si esta central cuaja, que convoque a un programa de transformación política más amplio y que no invite a todas estas organizaciones de otros grupos sociales también víctimas de este sistema capitalista neoliberal a conformar un proyecto más amplio, nacional, de transformación, en donde quepan ahora sí, como decían los zapatistas, todos los mundos. Y yo creo que justamente en esa convocatoria, ojalá, tendrían que estar en primer lugar los zapatistas. Y los zapatistas con una perspectiva, repito, de transformación desde abajo, que no sea no solo un eslogan desde abajo, sino que ese proyecto realmente incluya las demandas, las exigencias de campesinos, de indígenas, de los trabajadores asalariados, etcétera, pero que sea desde abajo, que no venga un líder a decirnos, es así, va a ser así, voten por mí porque yo tengo aquí la verdad y yo voy a llevar la transformación y les voy a traer mejores saladas. No, por favor, es abajo. Pues muchas gracias, Arturo. Bueno. Efectivamente, aunque los cánones periodísticos dicen que los conductores no deben tener una opinión propia, en mi caso, bueno, pues afortunadamente no soy conductor, ahorita estoy tratando de suplir a nuestra excelente amiga Lourdes Martínez y a Martín Esparza, pero desde mi perspectiva y mi visión que yo tengo del sindicalismo mexicano, es un sindicalismo, cuando hablamos del sindicalismo hay que hablarlo en dos partes, una es su dirigencia y otro lo que compone el sindicato. Las dirigencias, desde mi perspectiva, están corrompidas, están podridas desde su creación y ya han obedecido y sirven al sistema político mexicano del partido que esté en el poder de la entidad donde estén dominando esos partidos políticos. Y lamentablemente se presan, y bueno, lo hemos visto a través de los tiempos en nuestro México. Muchas veces los dirigentes sindicales son los que hacen propuestas de reformas que son lesivas a los trabajadores. Lo vimos en la propuesta de la reforma a la ley laboral, lo vimos en la propuesta de la reforma a la ley del ISSSTE, lo vimos en la propuesta de la reforma a la ley del IMSS, y son los propios dirigentes los que proponen en un supuesto mejora para los trabajadores y la realidad es distinta. Sin duda, el esfuerzo de cada uno de nosotros, de ustedes, en
lo particular, uno a través de una institución de formación sindical y otro a través de sus escritos y análisis de investigación que hace y de muchos compañeros, nos debe invitar a reflexionar que también tendremos que participar en la construcción de algo diferente, algo que esté ajeno a los partidos políticos. Eso no quiere decir que los trabajadores no hagamos política, pero lo tenemos que hacer de otra manera. Hasta ahorita los partidos políticos son pluriclasistas y lo que necesitamos construir es algo de clase de los trabajadores, y no por muchos teóricos en muchos lados se ha dicho que la lucha de clase no existe. Bueno, pues lamentablemente no existe, pero debía de existir, porque queramos o no, existen clases sociales en este país, los que tienen todo y los que no tenemos nada. Y cuando decimos no tenemos nada, no es porque no tengamos algún bien material, sino lo que no tenemos es una educación que permita el desarrollo completo del hombre o de la mujer. Lo que no tenemos es garantizado el derecho a tener una atención de la salud adecuada como lo marca nuestra Constitución. Lo que no tenemos es derecho a tener un empleo estable que nos permita no estar con el Jesús en la boca de que me van a despedir, o que tenga un contrato por honorarios, o que tenga un contrato a prueba, o que tenga un contrato por horas. Creo que esta reflexión que se hace es importante. Ojalá que nuestro radio escuche, lo reflexionen, lo mediten, pero sobre todo que actuemos. Yo creo que en la medida que no actuemos, pues seguiremos haciendo nuestras catarsis en lo particular y deseándonos como cada fin de año lo mejor para el próximo, pero ya el próximo mejor año lo tenemos que construir, y lo tenemos que construir ahora. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Arturo, sin duda es una reflexión importante. Bueno, pues tenemos con nosotros al compañero Edgar García, que nos va a hacer favor de leer algunas llamadas que llegó de nuestra auditorio. Hola, muy buenos días, compañeros. Primero pasamos las llamadas de felicitaciones de Radio Escuchas. Primero pasamos a Joel Hernández el Popeye, mandó todo un saludo a la clase trabajadora, a la Resistencia y en especial a los compañeros de Obras Mecánicas y a los integrantes del programa. Habló el señor Ernesto Hernández de Cancún, jubilado de Luz y Fuerza del Centro, con una felicitación también. Rocío Aguilar, felicitando especialmente al licenciado Luna por ser un excelente conductor de radio el día de hoy. Saludos a Lulú y a Martín Esparza. Tenemos una queja, por decirlo así, y dos preguntas. Paso primero las preguntas, licenciado Luna. Ahora sí que a usted le va a tocar responder lo que responde Martín, lo que responde Lulú y lo que responde el licenciado Luna. Entonces, una pregunta es del señor Eduardo Edmundo Marín, es un radioescucha de la tercera edad. Él nos dice que su adeudo con CFE llegó a 7,000 pesos y que lo amenazan con cortar la luz, y qué es lo que debería de hacer él. La otra pregunta es de Silvia Ríos Hernández, o no sé si gusta primero contestar. Respondemos primero esa. Correcto. Bueno, ¿se llama, perdón? Es Edmundo Marín, de la tercera edad. No, compañero Edmundo, lo que le sugerimos que haga es, primero, ya vimos que las respuestas individuales ante este tipo de situaciones pues no fructifican, pero independientemente de eso, usted puede iniciar un proceso si es que no tiene su queja ante la Profeco. Ya la tiene. Bueno, tiene que iniciar un proceso judicial distinto en el cual pues sí le sugiero que si puede hablarme personalmente podemos ver esta situación, pero lo mejor y más conveniente es que pueda asistir a Insurgentes Centro, número 98, en la planta baja del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí va a encontrar compañeros que le van a apoyar en diversos trámites que tengan que hacer para poder resolver esta situación. Ok. La otra pregunta es de Silvia Ríos Hernández, de Ciudad Neza. Ella menciona que tiene un hijo que es pensionado, pero por enfermedad. Entonces, dado que se dejó de pagar, obviamente se llegó a un convenio con el Infonavit, que es con quien tiene adeudo. En ese convenio ya hubo una prórroga, ya se llegó al convenio, ya se firmó todo, y sin embargo del Infonavit le llaman hasta 10 veces al día a su casa para estarlos hostigando. Además de que le están hablando de un aumento que no está incluido en ese convenio, y entonces la pregunta es, ¿qué hace? Porque a fin de cuentas el siguiente pago es hasta el 30 de enero. Está de acuerdo completamente que se tiene que pagar, pero sin embargo le están llamando continuamente a su casa. Entiende que hasta ella misma ha visto la normatividad del Infonavit y dice que está prohibido por parte del Infonavit llevar a cabo ese tipo de acoso. Y además, licenciado Luna, si nos recuerda el teléfono ahorita que conteste, por favor. Con todo gusto. Bueno, nos pueden hablar al 55 16 77 97 88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Pues nuevamente los invitamos a que nos llamen, estamos transmitiendo en vivo. Participen, nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o marque el número LADA sin costo que es 01800 581 82 48. Asimismo le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y le dé clic al banner que tenemos publicado de la Cámara de Diputados para que conozca a detalle la información del programa que se llama Diputada Amiga, Diputado Amiga, Amigo. Queremos hacer una aclaración en mi lapsus breve que tengo aquí de media hora. Pronuncié o dije una referencia equivocada del apellido del compañero Hugo Bautista Martínez. Rectifico, es Hugo Bautista Martínez. También queremos agradecer la colaboración que nos hacen nuestros amigos Andrea Luna contestando los teléfonos y el compañero Gerardo Sánchez, que en esta ocasión nos está acompañando también, así como Edgar García, que nos está haciendo favor. Le damos el espacio a Monito y Serpentina, tienen un comentario que hacer. Perdón, buenos días a todos los del panel, a todos los sindicatos y informadores que nos han dado. Hola, Serpentina, saluda, manita. Buenos días, amiguitos, y buenos días a todo el público. Bueno, ahorita nos vamos rápidamente porque en la ANDA ya se empiezan a calentar la despedida que se le va a dar a Silvia Pinal. Ya saben los compañeros lo que sucedió en 4 años y ya se empiezan las voces a correr por la calle de Altamirano 126, 128 y los restaurantes en conjunto ya podemos estar, están los mejores analistas en los restaurantes, los actores agarrándose de la greña uno con otro porque ya quieren escuchar. Del 25 en adelante de enero tenemos nuestra Asamblea Nacional y le recordamos a todos los compañeros que vayan a la Asamblea porque allí es la forma de conocer la convocatoria sindical a nivel nacional de la Asociación Nacional de Actores. Y allí estamos todos pendientes, vamos a estar pendientes a ver cómo viene cada quien con sus propuestas, a ver quién trae sus planes de trabajo maravilloso, porque la vera verdad, estos 4 años fueron un poco amargos. ¿Por qué? Porque a veces se necesita conocer al pueblo que va a representar. Si no conocen a un sindicato que van a representar, pues no tenemos un camino realmente laboral caminando, porque habemos muchas gentes que nos quedamos sin el servicio laboral y tenemos que crear también nuestros trabajos, crear, inventarlos, hacer nuestros pagos a Hacienda, hacer todo, pero tenemos que crearlos y también el público nos tiene que ayudar. Por ejemplo, a todos los payasos me dirijo a ellos porque nosotros vivimos de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones las divertimos, hay que divertirlas blancamente y allí estaremos siempre. Ahorita voy a dar un informe de un pequeño problema rápidamente, pero antes de todo, pues le vamos a dar el adiós a una gran artista mexicana recién fallecida. ¿Cómo se llama, Serpentina? Se llama Alma Muriel. Es una artista que estuvo en comedias y a través del cine todos la recordaremos. Todos la recordaremos porque era un talento mexicano muy hermoso, pero también tenemos un talento brasileño que se despide con esto. Happy birthday to you, my love. Recordando al pequeño gigante de la canción mexicana. Qué hermoso recordar a una gran persona de este brasileño que metió en todos los corazones a nivel universal. Ahora, Serpentina, ¿qué tienes para las niñas? ¿Qué tienes para los niños? Pues tengo unos grandes saludos y un feliz año nuevo para todos. Y para todo el panel le decimos feliz año nuevo, que nos gocemos sindicalmente con todos ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues todavía tenemos un comentario que les iba a pedir, aprovechando que tenemos a Arturo Pacheco y a Pedro Villegas, y que en un tiempo muy breve ojalá pudieran hacer un balance muy rápido de sus perspectivas a propósito de lo que nos están bombardeando a diario sobre la situación de que con las reformas que se han hecho, se acaba de anunciar la reforma financiera, se tiene la expectativa de un crecimiento económico, se tiene la expectativa de mejorar los empleos, se tiene la expectativa de reducir los costos, principalmente en insumos como son gasolina y gas.
Este mismo discurso lo escuchamos hace 20 años, este mismo discurso lo hemos escuchado en cada sexenio. ¿Cuál es su punto de vista, ustedes, muy brevemente, por favor? Bueno, yo empezaría diciendo que fueron el soporte o los argumentos que se dieron para poder concretar estas reformas estructurales. A mí me parece que no es cierto que con estas reformas se puedan generar más empleos, que se puedan incluso bajar los costos de la energía eléctrica, de la gasolina. El ejemplo muy claro está lo que empezamos a sufrir desde principios de año, ¿no? Un incremento mensual que se da a la gasolina, que se sigue sosteniendo, pero adicionalmente el incremento al impuesto de la gasolina con la reforma fiscal, lo cual hace pues un costo adicional de algo así como 19 centavos más, que pareciera que no es muy oneroso, pero si hacemos un cálculo, un balance anual, pues vamos a ver que eso se incrementa en demasía. Entonces me parece que no es cierto. En cuanto al tema laboral, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma a la ley educativa, me parece que viene la reforma a las leyes reglamentarias, ¿no? En donde desde luego creo que eso va a repercutir todavía más a la sociedad en su conjunto, porque lo fuerte va a estar ahí. Y si vemos los transitorios de la reforma energética, vemos que ahí es donde se dilucida por dónde se quiere ir para la privatización de petróleos. Yo quiero concluir rápidamente con algo que me llamó la atención y que desde luego yo quiero reafirmar. Cuando se habla de que hay un sentido de no identidad, un sentido de no pertenencia hacia las organizaciones sindicales, y correctamente anota Arturo que lo que se necesita es formar cuadros, me parece que ese es sería la gran solución del problema del movimiento sindical. Una organización sindical que forme a su gente es ideal para poder afrontar este tipo de cosas, sobre todo cuando se habla de reformas estructurales, que ahora estamos sufriendo simplemente algunas afectaciones. Pero me parece que de aquí a 2 años más vamos a ver las graves consecuencias que va a traer esto. Si no hay organizaciones que formen a sus gentes, a sus trabajadores, a sus agremiados, no habrá oportunidad de poder salir adelante. Muchas gracias, Pedro. Arturo, te dejo muy poco tiempo. No, muy brevemente. Y retomando lo que dice Pedro, yo diría, esperemos que exijámosle también a esta nueva referencia que se ve en perspectiva, que es la nueva central sindical que se fundará en febrero, sea este centro de formación. Y yo insisto, no basta con eso. Necesitamos los grupos sociales víctimas de este capitalismo neoliberal organizarnos desde abajo. Yo retomaría nuevamente, insisto, yo creo que el zapatismo, el neozapatismo nos dio la muestra con esta 6ª declaración y este proceso que fue interrumpido por las razones que conocemos, en el proceso de formación de un programa de transformación desde abajo, preguntándole a la gente abajo cuáles son sus necesidades, no con un dedo divino, no con un Mesías, no con yo tengo la luz, sino desde abajo. Ojalá que tengamos esa claridad política y esa humildad, ojalá que esta central la tenga para ir por ahí y caminar hacia allá. Hay que tener paciencia, esto no es electoral, esto no debe responder a fechas electorales, esto es un proceso histórico que debemos ir construyendo. Muchas gracias, Arturo. Llamadas. Bueno, tenemos las llamadas. De Francisco Vázquez de Mexicali, que dice que a partir de enero les están cobrando el alumbrado de la luz pública, a pesar de que hay lugares en donde no tienen luz pública. Luego Sergio Raigos de Tlatelolco nos felicita el programa. Blanca Quintero
Dice que hay mucha presión por el bajo salario y los altos costos del gas y la energía eléctrica, y manda saludos al licenciado. Marcelino Margarito nos manda la respuesta del Despertar del Gallo y nos dice que son los sindicatos gremiales, los nacionales de industria, los de oficios varios y los de empresa. Gregorio Díaz manda saludos y dice que la traición de los dirigentes causa mucha frustración en las bases. Celestino Herrera de San Luis Potosí: antes pagaban en la tienda de raya con una botella de licor, 1 kilo de maíz y otro de azúcar, hoy con tarjeta plástica, y con ellos saben que compramos y nos tienen controlados siempre. Y finalmente Ángel Cervantes dice: propone la legítima defensa social y dejemos de ser egoístas para hacer una defensa social y se eleve a derecho constitucional. Pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente a David Muñoz que nos haya permitido transmitir, y a todos nuestros radioescuchas por la enorme paciencia que nos tuvieron, y nos vemos y nos oímos en el próximo programa en Frecuencia Laboral, el espacio de los trabajadores. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.